Bueno, buenas tardes y siguiendo con el estudio del estado de atraso, es decir, el beneficio del atraso que se le concede al empresario o al comerciante o a la empresa una vez que ha comprobado fehacientemente que su activo es superior al pasivo y que le ha sobrevenido esa crisis patrimonial por causas imprevistas o excusables. Eso es importante que se sepa porque al beneficio de atraso, es decir, cuando se declara procedente el atraso mediante la sentencia, esa sentencia tiene que ver si ese empresario o esa empresa es honesto, es decir, que si se comportó con su empresa, con las operaciones, con los contratos que se celebraban, como el verdadero pater de familia, porque el beneficio de atraso no se le concede a aquel comerciante dilapidoso, a aquel comerciante que no cumplió con las reglas de ingresos, los contables, o sea, el comerciante desordenado no es posible que se le entregue el beneficio de atraso. Y es ahí que se ha cuestionado mucho a las sociedades irregulares, porque las sociedades irregulares, evidentemente, no han cumplido con el ordenamiento legal, no han cumplido con las formalidades ni siquiera de constitución al inicio, al faltándole quizás en algunas la totalidad del capital social. Entonces, se ha cuestionado mucho la doctrina, en ese sentido la doctrina está pendiente de que, sí, entonces, ¿qué ocurre con estas sociedades irregulares? A estas sociedades irregulares se les concede más que todo la quiebra fortuita. O sea, en lugar de estar atraso, en lugar de hacer el beneficio de atraso, porque ellas no cumplieron, se les confiere es la quiebra fortuita. Quiebra fortuita es cuando el comerciante también entra en una crisis patrimonial severa, pero es un comerciante lapidoso, un comerciante incumplidor, entonces se adapta un poco lo que es el beneficio de atraso y se adapta a la quiebra fortuita. Con el atraso, antes de entrar de lleno a los efectos del comercio, hay que tener muchísima inteligencia. Ustedes como profesionales del derecho pueden realmente en un momento determinado solicitar mediante una petición o solicitud, como se señaló, que se le entregue o que se le conceda una moratoria judicial. Sin embargo, hay quienes desean esa moratoria judicial para poder liquidar su patrimonio. Estamos claros que el atraso, la finalidad final, esencial, es la liquidación del patrimonio. Pero transitoriamente en el interín, yo tuve en Caracas un juicio de atraso donde nosotros de verdad nos sobrevino a la empresa que estábamos representando, le sobrevino la crisis por causas imprevistas o excusables y solicitamos el atraso, no lo concedieron. Entonces, que en esos 12 meses que de beneficio de atraso que se hace, esos 12 meses los utilizamos ¿para qué? Para pagar las acreencias de los bancos, o sea, los bancos que eran más fuertes estas acreencias. Y luego, como teníamos créditos más pequeños, empezamos a pagarle a esos créditos más pequeños. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya estábamos en el 11º mes, nosotros ya habíamos pagado casi la totalidad de los créditos. Y entonces celebramos convenio con aquellos pequeños comerciantes que no le debíamos casi nada. Y entonces ese convenio, como es por unanimidad, extingue el atraso y no inhabilita a la persona del empresario. Entonces hay que utilizar el atraso con inteligencia. Hay que, no, aquello por conversar, sí, ya estoy cansado, yo ya no puedo más, viene un acreedor, viene el otro acreedor, ya me tengo que esconder, ya ni siquiera puedo ir al comercio a estar presente porque el atosigamiento es terrible, el ahogo de ellos. Pero si con el atraso se hace una liquidación ordenada y por eso se llama amigable. Y entonces en esa liquidación normal hay que ser inteligentes. O sea, los abogados que lleven ese atraso, que lleven ese juicio de atraso, deben saber preguntarle al comerciante, al empresario, ¿quieren continuar ustedes en la actividad económica? Si ellos dicen no, pues nos vamos a la liquidación y llegamos y se extingue el atraso con la liquidación y se liquida la empresa. Pero si le preguntamos, ¿quieren ustedes continuar con su empresa? Sí, entonces vamos a empezar a pagar. Vamos poco o mucho, pero vamos a empezar a pagar. Vamos a empezar a demostrar que el beneficio de atraso nos lo concedieron y que la intención que teníamos nosotros era justamente eso, pagar ordenadamente y en su defecto nosotros llegar a una conversión en el sentido de que podemos estar nuevamente estables y
desarrollar una actividad comercial, como si estuviéramos iniciándonos, pero activando nuevamente la empresa. Entonces, fíjese que los dos procedimientos concursales que están previstos en el ordenamiento mercantil venezolano, que llevan a la liquidación del patrimonio, se puede manejar la figura del convenio. Pero este convenio tiene que ser real, este convenio tiene que ser cumplidor, porque puede llegar un momento cuando veamos la extinción de que si se rescinde, si ese convenio no se cumple, se rescinde el atraso y lamentablemente se procede a la liquidación nominal. Entonces hay que también tener esa peculiaridad y esa particularidad. Ahora bien, ¿qué sucede y qué ocurre cuando ya tenemos una sentencia del fallo de atraso donde se le han conseguido los 12 meses al empresario o a la empresa, donde se le han formalizado medidas conservativas, medidas cautelares para impedir que el bien, que empiecen a dilapidar el patrimonio, que al comerciante esté vigilado por esa comisión de vigilancia que se designa en la sentencia y que no puede realizar actos que no estén supervisados y de acuerdo con las medidas que haya impuesto el tribunal. Y es más, la doctrina, hay una tendencia moderna en la doctrina en que el síndico, estamos claros que el síndico trabaja desde el momento en que se admite el atraso hasta el momento que se sentencia el atraso, que se concede el atraso. Pero hay corrientes y hay posiciones doctrinarias que señalan que este síndico puede continuar en un momento determinado ayudando a este tribunal y en completa coordinación con la comisión de vigilancia. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar un síndico, aunque no es un síndico como lo tenemos en la quiebra, que lo vamos a ver cuando veamos el procedimiento concursal de quiebra. Entonces, efectivamente tenemos una sentencia, un beneficio de atraso. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los efectos del atraso? Tenemos que ver que tenemos que partir estos efectos del atraso en dos maneras. Una, los efectos del atraso una vez que se admite el atraso hasta la sentencia donde se concede el beneficio de atraso. Y otro efecto es desde la sentencia que se concede el beneficio de atraso hasta el momento en que se liquida el patrimonio, hasta el momento en que se pueda extinguir el atraso. Entonces, tenemos esos dos clases de efectos. Y estos efectos, jóvenes, son realmente sobre quiénes van a proceder estos efectos. Indudablemente sobre la persona del comerciante, sobre las personas de los acreedores, sobre las relaciones jurídicas preexistentes y sobre las medidas conservativas o cautelares que haya presentado el tribunal. Entonces, tomando como referencia el primer aspecto, el primer efecto del atraso, pues indudablemente tenemos que entender esto. ¿Qué pasa con el atraso sobre el comerciante una vez que se admite? Recuerde que hablamos en la clase anterior que admisión y procedencia pueden coordinar, pero puede ser admitido el atraso y una vez que se ha admitido no se declare procedente, pero sí ocurren una serie de efectos. Una vez que se admite el atraso, en cuanto al deudor comerciante, ¿qué ocurre? En primer lugar, él continúa con el ejercicio del comercio. En segundo lugar, él solamente puede ejercer o puede actuar en operaciones de simple detal. ¿Qué ocurre con las operaciones de mayor detal? Pues tiene que, recuerden que se designa un síndico en ese momento y ese síndico va a supervisar todos los actos que efectivamente el deudor va a hacer durante esa admisión del atraso.